Junto a la cruz de Jesucristo estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María de Magdala. Al ver a la madre cerca del discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 25 al 27. El dolor tiene su justificación. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 15 de septiembre, año 2025. Nuestra Iglesia Católica nos permite hoy celebrar la fiesta de la Virgen de los Dolores, de la Virgen Dolorosa. Y aprendemos de la Santísima Virgen a amar a Jesucristo, la devoción a los 7 dolores de la Virgen María. Por allá en el año 1303, la Santísima Virgen le comunicó a Santa Brígida de Suecia que a todos los que viven en el mundo que se compadezcan de mí y mediten cada dolor, recibirán muchas gracias y muchas bendiciones de Dios. También Nuestra Señora prometió que concedería 7 gracias a aquellas almas que la honren diariamente rezando 7 Aves Marías en el dolor de la Virgen. San Alfonso María de Ligorio decía: nuestro Señor le reveló a Santa Isabel de Hungría que concedería 4 gracias especiales a los devotos de los dolores de la Santísima Virgen María. Así que meditar los 7 dolores de la Virgen es una manera de compartir el sufrimiento de la Virgen María, de entender el valor que tiene el sufrimiento en la vida cristiana, cómo acompañar el dolor y el sufrimiento para que se convierta en gracia y en redención. Nuestra Señora de los Dolores. Vamos para las máximas hoy, que estamos tratando el tema del dolor para poder encontrarle una justificación. Cuando el dolor no tiene justificación, entonces la pregunta sería: ¿qué sentido tiene y no tiene razón de ser? Pero cuando el dolor va para la gracia, para la redención, para el cambio, para la transformación, sí tiene razón de ser. Sufrir por sufrir no tiene sentido y no tiene razón. Vamos a las máximas. La primera: Dios nos permite el sufrimiento para identificarnos con Cristo. Descubrimos a la persona de Jesús cuando aceptamos todo el sufrimiento de Él por salvar la humanidad. El sufrimiento es común para todos los seres humanos. Segunda máxima: Dios permite el sufrimiento para comprobarnos quién es Él. Asume el dolor, asume la cruz, asume el sufrimiento para mostrarle a la humanidad que Él es el que va a salvar a la humanidad. Él es el que va a presentar cómo se va a salvar la humanidad. Habrá entendido mi aflicción, dice el Salmo 92 de la Santa Biblia. Tercera máxima: Dios permite el sufrimiento
para evitar que nos conformemos con los asuntos de este mundo, es decir, para no tener falsas seguridades y para poder vivir el sufrimiento como se tiene que vivir. Tiene muchos bienes, entonces el sufrimiento hay que saberlo entender. Cuarta máxima, Dios permite el sufrimiento para que nos convirtamos en testigos de su mensaje. Las personas que aprenden a manejar el sufrimiento, el dolor, el ataque de los demás, también sufren mucho. Los que predican el evangelio lo anuncian porque serán criticados por la misma sociedad que no quiere seguir esa línea. Entonces ahí entendemos que Dios nos capacita también desde el sufrimiento para llevar su mensaje de salvación. Así lo dice la Santa Biblia: ustedes serán mis testigos hasta los confines de la tierra, a pesar de todo lo que pase y lo que suceda. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Dolor y sufrimiento deben tener una justificación. El dolor se transforma en gloria y en esperanza en una persona creyente. Ahí aprendemos el sufrimiento. Se transforma en esperanza. Entonces aprendemos a vivir el dolor, enfrentando el dolor, reconociendo el dolor desde el Espíritu y desde la gracia de Dios. Llegamos a entender el dolor desde el espíritu del sufrimiento, el espíritu de la conquista, el espíritu de la salvación. No tendrá sentido el dolor si no lleva consigo una justificación. Si no tiene justificación, no haga eso porque está perdiendo el tiempo. Eso no tiene sentido. Llorar por llorar, sufrir por sufrir, lamentar por lamentarse. No tendrá sentido si no tiene una justificación. Hay una cita bíblica que es interesante cuando habla del dolor y del sufrimiento. Y el Evangelio dice: la mujer cuando va a dar a luz siente angustia, desesperación, dolor, sufrimiento. Cuando ya dio a luz se pierde toda esa dimensión porque aparece la esperanza y la alegría de que dio vida a otra persona. Es bien interesante la Biblia presentando siempre el dolor, justificación, dolor, salvación, dolor, cambio, dolor, madurez, dolor, adelante. Nunca sin justificación. La Iglesia Católica le abrió un espacio para profundizar el valor que tiene el dolor y el sufrimiento y propuso como ejemplo a la Santísima Virgen María, que la llamamos Nuestra Señora de los Dolores. Muy temprano en la historia de la Iglesia Católica se tiene conocimiento que en el siglo VIII ya se hablaba de la compasión de la Santísima Virgen María. Ya en el siglo VIII empezó el tema y surgió una devoción que se llamó los 7 dolores de la Virgen. Y también se compusieron himnos en honor a la Virgen y al dolor y al sufrimiento. Aparece una orden de los frailes de los siervos de María en el año 1233 con una espiritualidad monástica bajo las reglas de San Agustín de Hipona y vestían un hábito de color negro y lo utilizaban para esa orden para recordar las penas sufridas por la Virgen María durante la pasión de su Hijo. Aparece un papa también, el Papa Pío VII, e introduce la celebración en el calendario romano para hablar de los dolores de la Virgen, año 1814. Y el Papa Pío X fija la fecha en que se tenga en cuenta esa celebración y la propone para el 15 de septiembre. Ahí tenemos un poquito de historia bien interesante, como el dolor y el sufrimiento visto desde la Virgen María. También
la piedad cristiana a lo largo de los siglos recogió lo que significa los dolores de la Santísima Virgen María. Y aparece un número que en la Biblia significa el número perfecto, el número de la plenitud, el número de la caridad por excelencia, perdonar 7 veces 7. El número 7 significa plenitud, significa perfección. Y tenemos los 7 dolores de la Virgen que la tradición ha ido conservando para entender el valor que tiene el dolor. Pensemos ahora en los 7 dolores de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, el primer dolor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 22, la profecía de Simeón. Aparece este hombre maravilloso que quiere contemplar al Salvador del mundo antes de morir y le pide esa gracia a Dios. Yo quiero tener esa experiencia. Y allí la tiene y va y visita, aprovecha el momento allá en el templo y Simeón profetiza la pasión y la muerte de Jesús de Nazaret. Y aparece el primer dolor, una espada atravesará tu corazón. Es decir, hay que prepararse porque va a haber un momento muy especial, pero tu hijo va a morir y va a morir en una cruz. Primer dolor, la profecía de Simeón. Segundo dolor, la huida a Egipto. Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 13. Por la ira de un ser humano, por la venganza de una persona, por el desorden moral y ético, la Santísima Virgen y San José les toca huir a Egipto para cuidar la misión. La Madre Dolorosa alcanza la gracia de perseverar en la confianza y huyen a Egipto. Tercer dolor, pérdida del niño. La madre está angustiada y desesperada. El hijo no aparece. Pérdida en el templo. Tercer dolor, Evangelio de San Lucas capítulo 2, verso 41. Cuarto dolor, María Santísima se encuentra con Jesús de Nazaret camino al Calvario. Y así quedó escrito en las estaciones del Vía Crucis, que es la cuarta estación del Vía Crucis. María se encuentra con su hijo camino al Calvario. Quinto dolor, Jesús de Nazaret muere en la cruz. Dolor impresionante para su madre, para los seguidores, para la humanidad, para los que estuvieron en ese momento y lo vieron en una cruz. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 17. Jesús muere en una cruz, quinto dolor. Sexto dolor, María Santísima recibe el cuerpo de Jesús al bajarlo de la cruz. Evangelio de San Marcos, capítulo 15, verso 42. Sentir en el corazón de María el dolor, el sufrimiento de su hijo colocado en su regazo. Y el séptimo dolor, Jesús es colocado en un sepulcro. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 38. El Hijo de Dios es llevado a un sepulcro propuesto por José de Arimatea, séptimo dolor. Ahí tenemos como los dolores de la Santísima, la vida de la Santísima Virgen, los dolores de la humanidad, los dolores con que Jesús de Nazaret ganó la salvación del mundo y le puso el sello al dolor. Dolor que no tiene justificación y razón de ser, no tiene sentido. San Juan Pablo II, excelente, escribió un documento que es una carta apostólica, se llama Salvifici Doloris, el dolor, pero tiene que ser salvífico. San Juan Pablo II es como el único documento, creo yo, que a nivel de historia, excelente, sabio, inteligentísimo. Es leerse ese documento acerca del dolor, se llama la Salvifici Doloris de Juan Pablo II. ¿Qué decía San Juan Pablo II? El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del ser humano. El sufrimiento
pertenece a la trascendencia del ser humano. El dolor tiene su justificación. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.